Antes de que existieran los dioses, antes de que existieran las palabras, solo había aliento y oscuridad. El viento desgarraba los huesos de la tierra, sin llevar significado alguno, solo sonido. El fuego chispeaba contra la piedra, ciego y hambriento, devorando la noche una chispa a la vez. A través de las llanuras, las sombras se movían, pequeñas y frágiles, sin saber que el destino las observaba. Entonces ocurrió un destello en la mente de un simio que se atrevió a mirar las estrellas y preguntarse por qué. No fue la fuerza lo que cambió el mundo, ni la piedra afilada, ni la velocidad de la caza. Fue un pensamiento, salvaje, imposible, contagioso, una visión que podía saltar de un cráneo a otro y sobrevivir más que la carne. El mundo no lo notó al principio, pero el silencio comenzó a fracturarse. Las bocas formaron palabras, las palabras formaron historias, las historias formaron dioses, y en el espacio entre la verdad y el sueño, la realidad misma empezó a temblar. Ahora el cazador podía ver lo que no estaba allí. El espíritu detrás de los ojos de la bestia, la promesa escondida en el fuego. Podía imaginar el mañana, temer a la muerte y rezar a lo que no podía ver. Ese fue el momento en que el universo se partió en dos, el mundo de las cosas y el mundo del significado. De esa fractura nació todo lo humano. Imperios, fe, arte, memoria. Todo comenzó con esa primera alucinación de la mente, el instante en que la imaginación se convirtió en supervivencia. Ya no éramos bestias, éramos narradores, y la historia acababa de comenzar. Al principio, el lenguaje era solo un sonido, una advertencia, un grito que cortaba el viento. Les decía a los otros dónde estaba el peligro, dónde la fruta estaba madura, dónde el depredador se escondía. Pero un día, ese sonido hizo algo que nunca había hecho antes. No señaló al mundo, sino a la mente. Nombró algo que no podía tocarse. Fue entonces cuando las palabras se convirtieron en fuego. Se reunieron alrededor de sus llamas y comenzaron a hablar, no de lo que era, sino de lo que podría ser. Hablaron de la caza antes de que ocurriera, de la lluvia que tal vez llegaría, del espíritu del río que daba o quitaba la vida. Con cada palabra, doblaron la realidad un poco más hacia su voluntad. El fuego calentaba sus cuerpos, pero el lenguaje empezó a calentar sus almas. Ninguna otra criatura podía hacer esto. El lobo podía señalar el peligro. La abeja podía danzar para compartir una dirección, pero solo los humanos podían describir algo que no estaba allí, algo imaginado, algo recordado. Construyeron puentes invisibles entre las mentes, conectando miedos, sueños y deseos en un mismo ritmo compartido. Cuando las palabras empezaron a cargar símbolos, dejaron de ser solo sonidos. Se convirtieron en promesas. Uno podía decir una mentira y aún ser creído. Uno podía hacer que otro siguiera una idea en lugar de un rastro. La tribu podía ahora moverse junta, no solo a través del espacio, sino del pensamiento. El lenguaje se convirtió en la primera arma verdadera y en el primer milagro verdadero. Con él, podían invocar el pasado, crear el futuro y atar el presente a un significado que ningún animal había conocido. Una sola historia susurrada en la oscuridad podía unir a cientos o destruirlos, y así la mente aprendió a alimentarse tanto de imaginación como de comida. Cada historia se convirtió en una semilla plantada en otro cráneo, creciendo en miedo, fe o esperanza. El fuego ardía, pero era la historia la que los mantenía despiertos. Lo que había comenzado como ruido se había transformado en la creación misma. La palabra fue la chispa, y el mundo nunca volvería a estar en silencio. Los primeros narradores no fueron reyes ni sacerdotes. Fueron errantes, sentados junto al fuego, pintando luz en la oscuridad. Sus historias aún no trataban de gloria ni de conquista. Trataban de supervivencia, del ritmo invisible que unía la caza, la tormenta y el latido del corazón humano. En esas historias, el mundo comenzó a duplicarse. El animal muerto en la caza se convirtió en un espíritu que exigía respeto. El río que se desbordaba dejó de ser caos para transformarse en la ira de un dios. La montaña ya no era piedra, sino un guardián silencioso vigilando el cielo. La ficción había entrado en el mundo, y la verdad nunca volvería a ser pura. Contar una historia era controlar la realidad. El cazador que hablaba del espíritu del león no solo recordaba el pasado, estaba moldeando cómo los otros lo verían, cómo actuarían, qué temerían.
Así nació el poder de la ficción, una fuerza capaz de unir a las personas más firmemente que la sangre. Cada tribu tenía su mito. Una creía que la luna cargaba las almas, otra veía a los antepasados en las llamas. En esos relatos, la muerte se volvió un pasaje, el dolor un propósito y el caos un orden. A través de la imaginación, la humanidad hizo las paces con lo incognoscible. La ficción no era una huida de la realidad, era un mapa que hacía la realidad soportable. Cuando pintaban en las paredes de las cuevas, no estaban decorando la piedra, estaban abriendo un portal. Cada huella de mano era una declaración. Estamos aquí y comprendemos. Cada animal dibujado en movimiento no era un recuerdo, sino un deseo, una forma de llamar al mundo a armonizarse con la mente. La ficción permitió a los humanos ver lo que aún no era real, y luego hacerlo real. Les hizo creer en fuerzas invisibles, en un destino compartido, en algo más grande que la propia tribu. Esa creencia se convirtió en la base de todo lo que vendría después: la religión, el imperio, la civilización. Una vez que la mente pudo soñar, el sueño comenzó a soñar de vuelta. El bosque era inmenso, y el peligro se escondía en cada sombra. Ningún cazador podía sobrevivir solo. La fuerza no bastaba, ni la velocidad, ni la astucia. Lo que salvó a la humanidad fue la capacidad de creer juntos en la misma ilusión. Esa ilusión era la historia. Cuando 10 personas creían en el mismo espíritu, se convertían en una banda. Cuando 100 creían, se convertían en una tribu. Cuando 1000 creían, se convertían en un pueblo. La ficción los tejía entre sí en algo más grande que el instinto. Fue la primera red invisible, una red de mentes conectadas por la imaginación. Los neandertales eran fuertes. Sus músculos podían romper huesos, pero sus tribus permanecían pequeñas, unidas solo por lo que podían ver y tocar. Los Homo sapiens eran débiles, pero compartían sueños que alcanzaban más allá del horizonte. Un mito podía unir a extraños que nunca se habían encontrado. Un ritual podía hacer que todo un valle se moviera como uno solo. Esa fue la verdadera superpotencia de nuestra especie. Con la creencia compartida, llegó la cooperación. Los cazadores aprendieron a planear juntos. Los recolectores aprendieron a confiar en lo invisible. Uno podía prometerle a otro: mañana encontraremos comida allí. Y el mañana llegaba porque ambos creían que llegaría. La ficción creó la fe, y la fe creó la acción. Pero toda red tiene su tensión. La misma historia que unía también podía dividir. La verdad sagrada de una tribu era la blasfemia de otra. El amor de un dios podía justificar la guerra de otro. Y sin embargo, incluso en el conflicto, la humanidad seguía unida por la misma magia, la necesidad de darle significado al caos. La red invisible se volvió más densa. Llevaba leyes, costumbres y jerarquías. Aquellos que sabían contar historias comenzaron a gobernar. Aquellos que escuchaban comenzaron a obedecer. El poder ya no provenía de la lanza, sino de la palabra. La mente humana había construido un mundo dentro de sí misma y lo llamó real. Y una vez que ese mundo tomó forma, ya no hubo regreso. Al principio, los dioses vivían en la tormenta, en el río, en la garra de la bestia, pero pronto comenzaron a moverse hacia adentro. La voz que antes resonaba desde la montaña empezó a susurrar dentro de la mente. La humanidad había inventado la divinidad, y luego la descubrió dentro de sí misma. Cada dios era un espejo. Cuando la gente rezaba al cielo, en realidad hablaba con sus propias esperanzas, sus miedos, su hambre de significado. Los espíritus que imaginaban nacían del mismo fuego que los mantenía con vida por la noche. De la imaginación nació la reverencia, y de la reverencia nació el orden. Creer era pertenecer. La fe se convirtió en el hilo que mantenía unida a la tribu cuando el mundo se volvió demasiado grande para comprenderlo. Aparecieron reglas, tabúes y rituales, estructuras invisibles de obediencia formadas completamente por el mito. El narrador se convirtió en chamán, el guardián del sueño, el puente entre lo visible y lo invisible. A través de los dioses, los humanos domaron su caos. Cada acción tenía ahora una consecuencia, cada elección un peso moral. El rayo dejó de ser azar, se volvió juicio. La muerte dejó de ser final, se volvió transformación. La idea de la eternidad había entrado en el tiempo, y la mente ya no pudo descansar.
Pero los dioses exigían más que fe. Exigían sacrificio, lealtad, sumisión. La humanidad había soñado con un poder más allá de sí misma y luego se arrodilló ante su propia creación. La misma imaginación que los liberó también los ató. Habían convertido la ficción en ley. Sin embargo, algo más profundo se agitaba bajo la obediencia, una conciencia creciente de que la voz divina tal vez no venía de los cielos, sino del corazón. Los dioses eran el reflejo del espíritu humano aprendiendo a verse a sí mismo. Y cuando los humanos comenzaron a comprender eso, el mundo de la creencia empezó a temblar. Mucho antes de que existieran las ciudades o los templos, existían los símbolos. Una mano presionada contra la pared de una cueva, una espiral tallada en el hueso, una línea de ocre rojo siguiendo la curva de un animal en movimiento. No eran decoraciones, eran ecos, mensajes dejados para mentes que aún no habían nacido. Cada símbolo cargaba un significado que ninguna palabra podía contener. El círculo representaba el sol, el ciclo de la vida, la promesa del retorno. La línea representaba el viaje, la división, el destino. A través de estas marcas, los primeros humanos aprendieron a hablar a través del tiempo. Un solo trazo sobre la piedra podía decir a otros: estuvimos aquí, creímos, recordamos. Dentro de las cuevas oscuras de Chauvet y Lascaux, la luz del fuego hacía que las paredes cobraran vida. Los caballos parecían galopar, los bisontes embestían a través de las sombras. Mientras las llamas danzaban, las pinturas se movían, parpadeando como visiones de un sueño. En esa luz, el arte se convirtió en el primer cine y en la primera oración. Estas creaciones eran más que expresiones de belleza. Eran actos de desafío contra la muerte. Pintar un animal era capturar su espíritu. Dibujar a un humano era preservar un alma. El artista no estaba solo copiando el mundo, lo estaba recreando, trazo a trazo. Los símbolos transformaron la experiencia en memoria, y la memoria en significado. Permitieron que una generación hablara con otra sin voz ni presencia. A través del pigmento y el ritmo, los humanos construyeron el primer archivo de la conciencia. Cada marca era un fragmento del pensamiento hecho visible. Pronto, los símbolos comenzaron a gobernar las mentes como el fuego gobernaba la noche. Moldearon rituales, mitos y la propia estructura de la realidad. Un signo podía exigir lealtad, reclamar adoración o despertar miedo. La humanidad había aprendido no solo a imaginar, sino a registrar la imaginación misma. La pared de la cueva se había convertido en la primera página de la historia humana, y sus ecos aún hablan dentro de nosotros. La mente había aprendido a soñar, pero ahora esos sueños comenzaron a viajar. Una historia podía cruzar ríos, escalar montañas, sobrevivir generaciones. Ya no necesitaba vivir solo en una tribu o en un valle. La creencia se había vuelto portátil, llevada en la memoria, en la canción, en el ritual. La humanidad había construido la primera red, no de máquinas ni de cables, sino de confianza. A través de esta red, las tribus intercambiaban más que comida o herramientas. Intercambiaban mitos. Una historia sobre el sol encontraba su camino hacia otra tierra y tomaba un nuevo nombre. Una danza por la lluvia en un desierto se convertía en una oración en otro. Poco a poco, el mundo empezó a tejerse a sí mismo a través de la imaginación. En cada punto de encuentro, las ideas chocaban y cambiaban. Una tribu hablaba de un padre cielo, otra de una madre tierra. Cuando compartían sus rituales, creaban equilibrio. Las historias se mezclaban, se adaptaban y se volvían más fuertes. En este intercambio silencioso nació la primera cultura. Ninguna otra especie podía hacer esto. Las hormigas podían construir colonias, las abejas podían compartir información, pero solo los humanos podían compartir significado. La ficción les dio el poder de cooperar más allá de la vista. Un cazador podía entrar en una aldea extraña, y si llevaba los mismos símbolos, los mismos cantos, era recibido como un hermano. Este fue el nacimiento de la sociedad, no a través de la fuerza, sino de la imaginación compartida. La mente se convirtió en un puente entre lo visible y lo invisible, entre el yo y lo colectivo. Pero toda red llevaba su sombra. Las mentiras podían propagarse tan fácilmente como la verdad. Un rumor podía iniciar guerras, una promesa podía esclavizar. Sin embargo, la red siguió expandiéndose, acercando a la humanidad.
uniendo corazones distantes al mismo ritmo invisible. La red de la creencia no tenía centro, ni muros, ni fin. Estaba hecha de susurros, de sueños, de la luz del fuego, el verdadero comienzo de todo lo que algún día sería llamado civilización. La imaginación le dio alas a la humanidad, pero todo vuelo tiene su caída. La misma mente que creó a los dioses también creó el miedo. Las mismas historias que unieron tribus también engendraron la duda. Cuando los humanos aprendieron a soñar, también aprendieron a preocuparse, a lamentar, a anhelar lo que no existía. Antes de la imaginación, la muerte era un final. Después de la imaginación, se convirtió en una pregunta. El cazador que antes solo temía al depredador, ahora temía al más allá. La madre que perdió a su hijo comenzó a imaginarlo caminando por otro mundo. La esperanza y el dolor se volvieron inseparables. Soñar es ver más allá, pero también es sufrir más allá. El cerebro que podía imaginar el paraíso, también podía imaginar el tormento. Construyó templos para recordar la alegría y altares para contener el terror. En la quietud de la noche, con la luz del fuego temblando sobre los rostros, los humanos comenzaron a ver formas en la oscuridad que no estaban allí, y a creer en ellas. La ansiedad nació de ese mismo fuego. El saber que el futuro podía cambiar hizo imposible descansar. La capacidad de contar historias trajo consigo la capacidad de temer el mañana. Ninguna otra criatura cargó con ese peso. Recordar fue un don, imaginar fue una maldición, pero la humanidad no daría marcha atrás. La mente había abierto una puerta que no podía cerrarse. A través de la imaginación, los humanos encontraron belleza en el sufrimiento y propósito en el dolor. Aprendieron a ver la tragedia como parte del diseño. Cada ritual, cada oración, cada acto de arte se volvió un intento de equilibrar el terror de saber con el asombro de creer. El costo del pensamiento fue la soledad. Antes, el mundo era simple y silencioso. Ahora estaba lleno de significado, y el significado nunca deja de hablar. Soñar era despertar, y el despertar nunca volvería a ser pacífico. Cuando el amanecer se alzó después de la larga noche de silencio, el mundo ya no era el mismo. Las llanuras, las montañas, los ríos, seguían donde siempre habían estado, pero sus significados habían cambiado. Todo ahora cargaba una historia. Cada piedra tenía un espíritu, cada rostro, un pasado. El mundo real y el mundo imaginado se habían fusionado. De esa unión nació todo lo que nos definiría: las naciones, las creencias, las leyes, el amor. Nada de eso existía al principio. Todo comenzó en la mente. La humanidad había aprendido el mayor secreto del universo, que si suficientes personas creen en una historia, la historia se vuelve real. Esa verdad sigue viva hoy. Respira en nuestras banderas, en nuestras monedas, en nuestras oraciones, en nuestras tecnologías. Los mitos de nuestros antepasados solo han cambiado de forma. Los dioses ahora hablan a través de circuitos y datos, pero la voz es la misma. Es el sonido de la mente humana soñándose a sí misma en existencia, una y otra vez. La revolución cognitiva nunca terminó, solo evolucionó. Seguimos siendo las criaturas que imaginan antes de actuar, que creen antes de ver, que crean mundos antes de habitarlos. Nacimos del fuego, pero sobrevivimos gracias a la ficción, porque el mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias.